Bueno, el avance para el año 2006, cuando yo salí de secretaria, era que habíamos incorporado 850,000 núcleos familiares al programa de servicios médicos y medicamentos gratuito, lo que era el 95% de las familias que tenían derecho a este programa. Eso logramos, entre otras cosas, porque evaluamos y encontramos que las zonas más pobres de la ciudad, que no acostumbraba a ir a los servicios de salud, ni siquiera para vacunarse, era donde menos adición había a este programa. Lo que hicimos fue, en esas zonas, ir casa por casa e invitar a la gente para que se inscribiera, explicando cuál era el beneficio que tenían de eso. Tuvimos un incremento en atención de entre 30 a 85% de prestación de servicios, que esencialmente el incremento eran en los servicios más costosos. Y por ejemplo, logramos que en vez de que las mujeres se atendían a las clínicas privadas precarias, empezaban a atender sus partos en los hospitales de nosotros, porque encontraban que era más seguro, que había mejor calidad de la atención y además no les costaba nada. Y en esos términos, a pesar de que es un programa universal, lo que está claro es que favorecía, sin ser focalizado, a la población de menores niveles educativos y que vivían en los barrios de alta marginación. El ahorro de las familias con el programa fue del orden de 356 millones de dólares y en 2006, antes de dejar el gobierno, lo dejamos en un marco legal que reconoce el derecho a la atención gratuita con todos los insumos en los servicios existentes, que además penaliza a aquellos trabajadores o funcionarios que no respetan este derecho. Bueno, y creo que por último, lo que sí se fue creando fue una conciencia de derechos. Muchas gracias. Para terminar este panel va a presentarnos Fernando Borgia. Él es de Alames, Uruguay, y nos va a presentar la experiencia de Uruguay en la construcción de estos sistemas universales de salud. Gracias por la paciencia de estar acá. Realmente les admiro la fuerza y la constancia. Además de pertenecer a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, yo soy un militante de izquierda, pertenezco a la fuerza de gobierno, al Frente Amplio, he apoyado los procesos de discusión en lo que tiene que ver con la salud, pero no comparto la propuesta que se está llevando adelante. Y esto implica de que algunas de las cosas que voy a decir van a tener un cierto contenido crítico, como en general la gente de izquierda solemos hacer, porque pensamos que es la forma de generar cambio y avanzar. La siguiente, por favor. Sin embargo, lo primero que uno tiene que decir es, bueno, Uruguay, donde en este momento está al frente de la presidencia de la República, José Mujica, que fue uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, movimiento guerrillero dentro de nuestro país, que tuvo 13 años preso, de los cuales 11 años estuvo en un aljibe, prácticamente aislado, unos cuantos metros bajo tierra, y que fue evidentemente muy cuestionado como candidato a la presidencia. Yo puedo decir que lo apoyamos con convencimiento, y una de las cosas que sigue haciendo el actual presidente de la República es, cuando tiene un rato,
cosechar acelgas y lechugas en su chacra, en la periferia urbana de Montevideo, donde sigue viviendo en vez de vivir en la casa presidencial, y donde cuando le dijeron que en ese lugar no le podían dar seguridad porque la custodia no iba a meterse dentro de ese rancho, hizo construir habitaciones para la seguridad y para un despacho, pero él sigue viviendo en el rancho, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que marcan en este momento una conducción que, como decía Asa Cristina, tiene algunos componentes de austeridad republicana, encabezada por el presidente de la República, que dona alrededor del 70% de lo que le queda libre del sueldo para proyectos sociales. Pero en nuestro país hemos tenido una historia política de un sistema bipartidista, dos partidos tradicionales desde la fundación del país, el Partido Colorado y el Partido Blanco, y recién en la década de los 70 la izquierda tiene una presencia política de peso, 10% del electorado. En el año 2004, cuando se ganan las elecciones, se gana con el 52%. Y cuando se ganan las elecciones en el 2004, se recibe un país que está en estas situaciones. Hoy, cuando escuchaba hablar al presidente de la Seguridad Social, de aquí, al de Salud, y hablaba de cuál era la situación de salud y cómo habían recibido las cuentas y cómo habían recibido las cosas, me traía algunas cosas a colación. Bueno, nosotros recibimos un país con deuda externa. Sí, ¿qué país no tiene deuda externa? Pero la deuda externa de Uruguay era un 112% del Producto Bruto Interno. Esto quiere decir que ni aún vendiendo todo podíamos pagar la deuda, ¿no? Hablando clarito, ¿no? La segunda cosa es que había una deuda social muy fuerte. ¿Deuda social por qué? Porque la crisis que nos había agarrado, como la que parece que les está pegando ahora a algunos en el norte, había hecho que la pobreza se duplicara, la pobreza extrema se triplicara, el desempleo creciera de una manera inédita y llegara a 17%, y que en ese contexto la situación social y de salud era muy importante. Pero además veníamos en una sociedad de desmantelamiento productivo. ¿Por qué? Porque alguien en la década del 90, nosotros somos un país pequeño y además somos el país menos poblado de América Latina. 3,5 millones no llegamos. Me estoy agrandando con esos 3,5 millones. Entonces, en ese contexto, el gobierno neoliberal dijo, en este país las industrias no son rentables por una cuestión de escala. Digo, fíjense lo poco que somos, no vale la pena producir. Y la industria se empantanó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser un país plaza financiera, un país exportador de servicios, un país turístico, y en consecuencia la calidad del empleo y la cantidad de empleo decayó. Pero además, en este contexto, de cara al 90, ustedes lo conocen también, vayamos por el lado de la flexibilización laboral. Porque para que el país produzca y avance y se desarrolle, lo que hay que hacer es que cada trabajador se transforme en una empresa unipersonal, que sea su propio patrón y que se autorregule. Y entonces eso elimina todos los costos que tienen las empresas de seguridad social, que en realidad lo único que hace es generar costos, sin ningún beneficio para la sociedad ni para la gente. Bueno, y finalmente decirles que nosotros todavía tenemos una herida abierta que tiene que ver con los procesos de terrorismo de Estado que vivimos del 73 al 85, y donde todavía no hemos logrado encontrar desaparecidos y mucho menos hacer justicia con muchas de las situaciones que están. En este contexto y con esta
lindo regalo de cumpleaños que nos dejaron los gobiernos anteriores, recibimos la visita del Banco Mundial y del Fondo Monetario que nos vienen a ayudar. Y entonces para ayudarnos vienen y nos dicen lo que ustedes tienen que hacer, porque no tienen plata, y nosotros más plata no les vamos a prestar, es achicar el Estado. Y lo que tienen que hacer es reducir los costos. ¿Cómo pueden reducir los costos? Bueno, bajando salarios y reduciendo beneficios. Empezando por la seguridad social, porque además de ser un país pequeño, es un país pequeño en población porque tiene baja natalidad, es un país envejecido. Entonces hay muchos jubilados y muchos pensionistas, entonces la seguridad social tiene costos importantes. En la década del 90 se había logrado una medida de congelar las jubilaciones y las pensiones por parte del gobierno, y la población generó un plebiscito e incluyó una reforma constitucional que obligaba a modificar las jubilaciones y las pensiones cada vez que se hacía un ajuste de salarios. Entonces el gobierno congeló los salarios. Siguiente, por favor. Hablar de un cambio político, hoy en alguna de las reuniones en las que estuvimos y en las que diferentes compañeros se expresaron, dijeron, nosotros no estamos en la situación de Cuba del 59 y no podemos hacer ese tipo de revolución. Ahora, de alguna manera, nosotros siempre hablamos de que las políticas de salud no flotan en el aire, no son una entelequia que justo abrimos la ventana, entraron por acá y no tienen nada que ver con el resto. Bueno, las políticas de salud están enmarcadas en 6 ejes de cambio que se plantea hacer este gobierno en este periodo, que evidentemente no me voy a poder detener, pero que tiene que ver con el desarrollo productivo, que tiene que ver con el desarrollo social, con la integración regional, con el desarrollo cultural, con el país innovador y con el país democrático. Una de las apuestas más fuertes es el de la profundización democrática, pasando de una cultura fuertemente de partidos y fuertemente representativa a una cultura de participación activa. Y en la transición en la cual intentamos caminar, y ese va a ser también un componente de la reforma de salud. Siguiente, por favor. Siguiente. No voy a tener tiempo para esto. Bueno, dentro de este colapso, pobreza extrema de 6% para nuestro país, para el 2010 se bajó a un 1%. Y el compromiso de este gobierno es que para el fin del periodo no haya pobreza extrema en el país. Siguiente, por favor. Siguiente. En términos de pobreza, se arrancó casi con el 41%. Siguiente. Para el 2010 estaba en el 18%, ahora se calcula que anda en torno al 16% y se prevé terminar el periodo en torno al 12%. Siguiente. Algunas de las cosas que tienen que ver con la solidaridad internacional y que es justo reconocer el apoyo de Cuba en lo que tiene que ver con la Operación Milagros. En Uruguay hasta el 2005, solo el que tenía alrededor de $1.500 para operarse un ojo podía operarse una catarata. O sea que necesitabas 3.000 en general para resolverlo. Ni que hablar que la gente de bajos ingresos esto no podía acceder. Y bueno, esto fue una lucha más o menos encarnizada con la sociedad oftalmológica y se operaron más de 2.000 personas en Cuba, mientras que se montó un hospital de ojos en el país en el cual ya se han operado 25.000 uruguayos. Esto implica que los cubanos le sacaron a los oftalmólogos uruguayos $75 millones de oportunidad de hacer plata operando ojos. Siguiente. Yo no sé por qué no los quieren, digo, no entiendo. Una de las cosas, pasar a la siguiente que se va a explicar
Siguiente. Una de las cosas que caracterizaron esta apuesta al cambio de las reglas de juego y a hacer participar a la sociedad en las discusiones fue el volver a instalar los consejos de salarios. En Uruguay hay una ley del año 43 que establece que se debe convocar a consejos de salarios para discutir salarios y condiciones de trabajo. Es un ámbito tripartito donde está representado las cámaras empresariales y los sindicatos y el Estado. Y el Estado tiene la obligación de laudar cuando no hay acuerdo entre las partes. Este fue un mecanismo clave para buscar la mejora de los salarios. Pero además es un mecanismo clave para promover la creación de sindicatos. Porque con la década neoliberal, si todos somos empresas unipersonales, no hay sindicatos. Pero si tenemos que ir a negociar condiciones de trabajo, ¿quién nos representa? ¿Cómo nos organizamos? Hay que organizarse para ir. Entonces, a partir del 2005, empiezan a florecer nuevamente los sindicatos en el país. Lo que dice acá el representante del PIT-CNT, Uruguay tiene una central única de trabajadores. Al momento de asumir el gobierno, la central tenía 110.000 afiliados. Para fin del año pasado tenía 340.000 y estaban previendo llegar a los 400.000 para este año. Y lo que ha pasado es que se han formado cientos de sindicatos. Incluso en aquellas empresas buenas, en aquellas empresas que ¿para qué vas a pedir un sindicato si el patrón te soluciona todo? Que había algunos modelos de patrón bueno. Este modelo de la participación de los trabajadores, de fomentar la organización de los trabajadores y de laudar en general a favor de la propuesta de los trabajadores, pasa a la siguiente. Acá hace referencia al grado de acuerdo y cómo se han resuelto estos temas. Ven 92, 86, 75, 84, porcentaje de consenso de acuerdo entre las tres partes, y cuando no hubo acuerdo, resuelve el Estado. Este contexto de la formación de sindicatos, de consejos de salarios y de mejora del salario hace de que por ahí hoy ya no es tan económicamente conveniente ser una empresa unipersonal. Por ahí me conviene volver a ser un trabajador asalariado. Y como me conviene volver a ser un trabajador asalariado que tiene un sindicato que lo defiende y que paso a tener cobertura de seguridad social, la gente que ingresa a la seguridad social en el país ha crecido de manera muy importante. De 936.000 que eran a diciembre del 2004 a más de 1.400.000 en este momento. 40 y algo, 45, 44% de aumento de población cubierta por la seguridad social en 6 años y medio. Siguiente. En consecuencia, yo les hablaba de que teníamos un problema con el salario real. Esta es la evolución del salario real. Como ven, cuando asume el gobierno está en el piso. Y desde entonces lo único que ha hecho ha sido subir. Y de la mano de la mejora del salario real han subido las jubilaciones y las pensiones. Que además, por el mecanismo de cálculo, suben más aún que los salarios. Siguiente, por favor. Uno de los problemas que tenemos y que siempre aparecen en la discusión tiene que ver con la distribución del ingreso. Armando hablaba de que por ahí es un país rico pero que la plata se distribuye mal. Dentro de los ejes de la reforma hay una reforma tributaria. Armando decía, para que haya seguridad social hay que poner plata. Y la carga impositiva en nuestro país es muy alta. 15% para la seguridad social, entre un 4,5 y un 6
para la cobertura de salud, un 20% de impuesto de IVA y un 30% que pagan las empresas como mínimo de ganancias. Por lo cual la carga tributaria es alta y por esa razón la gente se quejaba y trataba de evadir los pagos que tienen que ver con la seguridad social. Pero una de las cosas que también forma parte de la reforma y forma parte de la reforma del Estado es que las diferentes áreas del Estado ahora comparten información. Y como comparten información, se cruza la información y se detecta muy fácilmente los intentos de evasión. Y eso ha ido cambiando la realidad. Pero además ha ido cambiando la realidad el hecho de que conviene tener cobertura social. Y como conviene tener cobertura social, porque esto me genera una serie de derechos que antes no estaban tan claros, entonces yo como trabajador, como trabajadora, presiono sobre mi empleador para que las cosas estén en regla. Porque es un beneficio para mí y para mi familia. Ya no es para dentro de 30 o 40 años cuando me jubile, es un beneficio ahora. Siguiente, por favor. Bueno, gasto en educación creciente, gasto en salud creciente. El gasto público en salud se triplicó en este periodo y el gasto en educación creció bastante más que eso. Siguiente, por favor. No tenemos tiempo. Siguiente. Bueno, el gasto social es el 52% del presupuesto del Estado. Siguiente. Una de las cosas que planteamos es que mirar el paquete de las políticas sociales en su conjunto, donde aparece la reforma tributaria, la reforma de salud, el plan de igualdad de derechos, la vivienda, las características de la reforma al Estado, la educación, las propuestas de asignaciones familiares y de pensiones a la vejez, seguridad alimentaria, estímulo al trabajo y políticas educativas especiales para la juventud y la adolescencia. Pero además una de las cosas que yo no le dije, que cuando vino el fondo y nos dijo que lo que teníamos que hacer era reducir las pensiones, se le dijo que no. Y cuando dijo que había que aumentar los años, le dijimos, pero nosotros en el programa de gobierno que le presentamos a la gente por el que nos votó, decía que íbamos a bajar los años. Y eso fue lo que se hizo. Entonces se redujo la edad mínima para jubilarse y se redujo la cantidad mínima de años para jubilarse. Y además se incorporó que se computan como años trabajados a las mujeres por cada hijo, hasta un máximo de 5 hijos, y que además se establece un prorrateo en el cual eso de los 30 años de trabajo y los 60 años de edad pueden ser 29 años de trabajo y 61 de edad hasta los 70, ¿no? En ese equilibrio de cosas, y se lleva la pensión a la vejez, que era a partir de los 70 a los 65 años. Este conjunto hace de que este año, por primera vez en la historia del país, la mayoría de las jubiladas sean mujeres. Ya no son pensionistas, son jubiladas por derecho propio. Y eso es un cambio cualitativo importante. Siguiente, por favor. Siguiente, esto no se ve nada. Una de las cosas, esta es una diapo que le robé a amigo Eduardo Espinosa, viceministro de Salud de El Salvador, que planteaba, bueno, cuando hablamos de una reforma de salud, nos planteamos que estamos ante una encrucijada moral. Y esa encrucijada moral plantea estas preguntas, ¿no? ¿Quién vive? ¿Cómo se vive? ¿Y quién muere primero? Y como nosotros estamos acostumbrados a que cuando hablamos de reforma, hablamos, bueno, si este cuadradito aquí, si este para allá, si
si es así, si es de la otra manera. Parece que no estuviéramos hablando de personas de carne y hueso. Son solo números, son solo esquemitas, son solo diagramas, pero son personas reales. Y en la cual nuestra tarea es, primero que nada, evitar que mueran y en segundo término, buscar que tengan la mayor calidad de vida y no que solo tengan una vida larga, sino que sea una vida con calidad. Y en esta suerte de discusiones que siempre tienen que ver con lo financiero, porque esto parece que lo primero que uno tiene que aprender a escuchar en estas cosas es no se puede. Y frente al no se puede, construir un argumento de por qué sí se puede. De por qué sí se puede construir la viabilidad para que sea posible. Siguiente. Acá se ha hablado del tema de la Constitución y que las constituciones en los países de ustedes dicen que la gente tiene derecho a la salud. En la de mi país no. En la de mi país dice, todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud. No tienen derechos, muchachos, tienen deberes. ¿Ah? Eso es lo que dice la Constitución de nuestro país. Y además dice que el Estado solo garantirá asistencia a los indigentes. Entonces, durante todas las décadas neoliberales, nosotros discutíamos con el gobierno y el gobierno decía, la unidad, el Instituto de Estadística, no sé cuánto, el cual nadie cuestiona su transparencia y sus números, dice que tenemos 10% indigentes. Y nosotros estamos atendiendo el 28% de la población. Estamos haciendo mucho más que lo que tenemos que hacer. ¿De qué se quejan? Siguiente. Acá ya nos metimos en un lío. Siguiente. Esto quedó mal ordenado. La ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es el nuevo sistema de salud en Uruguay, de instalación progresiva, cuya diseño está pensado para que sea implementado en 15 años, plantea que es una ley que reglamenta el derecho a la salud, el derecho a protección de la salud que tienen todos los habitantes residentes en el país. En consecuencia, esta es la primera expresión clara en la cual se reconoce el derecho a la salud de las personas, interpretando otro artículo de la Constitución que habla del derecho a la vida y no sé qué. Siguiente. Entonces, acá me tengo que meter en los componentes principales de lo que es la reforma de la salud. Bueno, la reforma de la salud en Uruguay está planteado en términos de 3 grandes cambios, que son básicos, sencillos y claros de entender. Cambio de modelo de atención, cambio de modelo de gestión y cambio de modelo de financiamiento. Y sobre estos 3 cambios vamos a decir alguna cosita antes de que al amigo Ríos le venga un sulmenaje. Entonces, el cambio de modelo de atención tiene que ver con todas esas cosas de que uno se sienta y escribe la cartita de los Reyes Magos y dice salud humanizada, trato de calidad y con calidez, y todo eso sintetizado en una estrategia de atención primaria de la salud que alcanza todos los niveles de atención del sistema, que implica componentes de prevención y de promoción de salud, componentes educativos, componentes de participación de la gente, componentes de diagnósticos adecuados, ya sea en lo territorial o en lo laboral, en lo ocupacional de las personas, un análisis adecuado en lo que tiene que ver con género, etnia y generación, en fin, todas estas cosas miradas como un cambio de modelo de atención que en vez de pensar a la gente como que pasan por, ¿no? por la roldana continua de la fábrica y lo que hacemos es tome su receta, tome su receta, tome su receta, vamos a tratar de ver si hacemos algo distinto. Este
que parecen más fáciles de los más complicados. El segundo es el cambio de modelo de gestión. Y este cambio de modelo de gestión es un cambio de modelo que, si bien dice que tenemos que hacer las cosas de manera ordenada, transparente, gestionar adecuadamente los recursos y todo lo demás, pone el énfasis en la democratización de la gestión. Y esta democratización de la gestión implica la creación de ámbitos institucionales de participación de los actores directamente involucrados con el sistema de atención a la salud. Entiéndase, trabajadores, usuarios, gobierno y prestadores de servicios de salud. Se crean diferentes ámbitos. El ámbito más importante es la Junta Nacional de Salud, que es el que define las políticas, que tiene una integración de 7 miembros, 4 nombrados por el gobierno, 1 por los trabajadores, 1 por los usuarios y 1 por los prestadores. Y de ahí es donde está la conducción política de la reforma. Este cambio de modelo de gestión, ¿se imaginan si nuestros lamentablemente compatriotas oftalmólogos no podían reconocer un oftalmólogo que había sido formado en una universidad fuera del país, porque vaya a saber lo que le hacían en el ojo a una persona que ellos nunca iban a atender porque nunca les iba a poder pagar? ¿Qué pueden pensar estos mismos señores de que venga doña María o don José a sentarse en una mesa de la conducción del servicio a decir cómo queremos planificar el servicio de oftalmología del hospital? Y donde además junto con ellos viene el sindicato de trabajadores a plantear sus ideas que nunca fueron escuchadas. Y que además si los sumás son mayoría. Entonces es un problema. Al punto tal es un problema que hoy por hoy tenemos a toda la oposición política en los medios de comunicación diciendo todo el tiempo de que lo que habría que hacer, que al gobierno se le fue la mano, que el sistema que no sé cuánto, que es un desastre, que bla, 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 y que lo que hay que hacer es regularizar la participación, porque tanta participación se ve que no funciona y lo que hay que hacer es transformar esos ámbitos decisores en consultivos. O reducir su integración y que los miembros sociales sean consultivos y no miembros plenos dentro de esos ámbitos. Esa es la discusión que hoy plantea la derecha en el país. Y un cambio de modelo de financiamientos. Y esta es la parte más complicada. Esto es el Seguro Nacional de Salud. Creo que está en la siguiente. Y que plantea un sistema múltiple de financiamiento. Como todo sistema basado en la seguridad social, es un aporte contributivo sobre los salarios que pagan los trabajadores y trabajadoras y sus patrones. Primer punto. Segundo punto, el Estado sigue manteniendo los aportes al sistema que ya estaba haciendo por diferentes vías. Si tenía montada una policlínica municipal, la sigue manteniendo montada. Estos aportes no dejan de hacerlo, esperando que el sistema lo financie. Pero además, el sistema funcionaba como un seguro en la instancia previa, y ahora se trata que sea un seguro social, y entonces el sistema lo que hacía era decir, bueno, se fija un valor de una cuota, y si usted, y pongámosle que es una cuota de 100 pesos, entonces si usted gana 200, para pagar 100 pesos pone la mitad de sus ingresos. Si gana 500, pone el 20%. Y si gana 10.000, pone el 1%. La cuota es la misma para todos. Así funciona el sistema. Ahora el sistema pasa a hacer que lo que usted contribuye al sistema va en función de sus ingresos, no en función del valor de la cuota. Entonces, la cuota seguirá valiendo 100 pesos, pero si usted gana 10.000, va a tener que poner 1.000 y no 100. Y si usted gana 100, va a tener que poner 10 y no 100. ¿Se entiende la diferencia? El que recibe la plata
va a seguir recibiendo los 100 pesos, pero usted para acceder al sistema va a poner de acuerdo sus ingresos y no de acuerdo a lo que hay que pagar. La segunda cosa es que, como en todo sistema de seguro, lo que ocurría es que uno accedía a lo que accedía de acuerdo a lo que pudiera pagar. Y entonces uno podía tener un servicio que solo tuviera policlínicas y no sé qué, un servicio que solo tuviera cirugía de urgencia, un servicio, estas cosas que son un pedacito de algo pero no todo, o todo pero con sala privada y plasma, internet y hidromasaje y no sé qué más, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que uno pudiera pagar, era lo que accedía. Ahora el sistema lo que dice es vamos a acceder todos a lo mismo. Y entonces no importa lo que usted pueda pagar, va a pagar de acuerdo a sus ingresos y vamos a acceder todos a lo mismo. Y donde no hay un paquete mínimo, hay una propuesta de una cobertura integral de salud. Esta propuesta de cobertura integral de salud implica que no es lo mismo tener, como decía esa Cristina, afiliados jóvenes que afiliados de más de 65. Y no es lo mismo atender una embarazada y un menor de 1 año que atender a un niño de 5 años. Los costos que tienen quienes van a atender a esas personas son diferentes porque la demanda de servicios, la demanda potencial de servicios es diferente. Entonces el sistema ya no le paga 100 pesos al prestador, sino que 100 pesos es el valor promedio de lo que le va a pagar y le va a pagar más en los grupos de población discriminados por sexo que tienen mayores costos y le va a pagar menos por los otros. De esta manera, todos los prestadores están obligados a aceptar a todo el mundo. Nadie puede decir, a ella no la quiero porque conozco a la hija, ¿sabes? Somos el mismo pueblo. No corre más. Entonces todo el mundo puede acceder y puede, va a pagar de acuerdo a lo que necesita, las instituciones van a recibir en función de sus costos, y supuestamente todo el mundo contento. Pero además hablábamos del cambio de modelo de atención. Y el cambio de modelo de atención implica que para que las instituciones hagan algo distinto de lo que venían haciendo, que sea atender a la gente como chorizo, para que en realidad se tomen el tiempo y empiecen a hacer actividades de promoción y que no sé cuánto, hay que ponerles una zanahoria. Y en la zanahoria esto se llama plata. Y la plata se asigna con algo que se llaman metas prestacionales. Entonces, cada 6 meses se discuten metas prestacionales y se dice, por ejemplo, queremos enfatizar en este momento el control del recién nacido. Y entonces queremos que por lo menos el 80% de los recién nacidos tengan 5 controles antes de los 6 primeros meses de vida. Por cada persona, por cada recién nacido que tú tengas en tu institución y que cumpla con esto, yo te voy a pagar un plus. Por cada mujer que se haga los controles ginecológicos el PAP, la mamografía y las rutinas, te voy a pagar un plus. Por cada adulto mayor que se haga una rutina al año, te voy a pagar un plus. Pero además de eso, vamos a incluir en el costo de esa rutina. Entonces, en el valor que yo ya te estoy pagando, estoy previendo los costos que vos tenés por hacer eso sin costo para la persona. ¿Ah? Como decía Armando, esto suena lindo, pero tiene un montón de problemas. Siguiente. Una de las particularidades de Uruguay respecto de los prestadores privados de servicios de salud es que no son transnacionales, no son bancos
que se meten en el sistema de salud para hacer negocio, sino que son, en su enorme mayoría, instituciones históricas del país vinculadas a las mutuales de inmigrantes que buscaban dar una cobertura social de algún tipo y terminaron generando un servicio de salud propio, o vinculados a colectivos de trabajadores y de profesionales que hicieron un proceso similar. Ninguna de estas instituciones tiene fines de lucro. Y en la década de los 90, todas las transnacionales con esta apertura de neoliberalismo y no sé cuánto, vinieron al país con la idea de que iban a hacer la plata loca, y se fueron todas menos una, porque no lograban penetrar en el mercado, porque a la gente no le ofrecían nada que en realidad les interesara y pudieran pagar. Entonces, en Uruguay estas instituciones normalmente las llaman las mutualistas, en la jerga se llaman IANC, Instituciones Médicas de Asistencia Colectiva, y estas instituciones, antes del inicio de la reforma, tenían una cobertura del 50% de la población. Esto cuando hablamos de los hechos y de cuáles son las condiciones para llevar adelante una reforma, por dónde podés ir conduciendo los cambios. Básicamente la población se dividía mitad y mitad entre estos prestadores privados y el prestador público, que es el Ministerio de Salud Pública, con otra serie de prestadores públicos donde hay una gran fragmentación, pero fundamentalmente, ya termino. Fundamentalmente la sanidad militar y la sanidad policial. Esto es para decir que uno puede mirar estos números y va a ver que mayoritariamente la población cubierta que está dentro del nuevo sistema, que anda pisando el 50% de la población en este momento, la que ya está en el nuevo sistema, está previsto llegar al 85% para el 2016. Mayoritariamente la población cubierta ha optado por un prestador privado, uno de estos prestadores, y no por el prestador público. A pesar de eso, el prestador público sigue siendo individualmente el prestador más importante y es el que retiene la mayor parte de población que todavía no ha ingresado en un sistema. Por lo tanto, tiene en torno del 40% de la población como población usuaria de su sistema. Siguiente. Siguiente. Estos números no se ven. Esa era la idea, que ustedes se quedaran pensando, ¿qué dirían esos números? Pero básicamente esto es lo que marca es un cambio en la tendencia de la opción por elegir el prestador público, ¿no? Entre el 2007 y el 2010, con un crecimiento de un 500%. Siguiente. No, esto ya lo... Siguiente. Siguiente. Se acabó. La situación en la que estamos hoy es en que buena parte de la reforma aún no se ha implementado. Decimos, la mitad de la población todavía no está en el nuevo sistema. Buena parte, queda mucho por discutir sobre la reforma. Y en esa discusión sobre para qué lado ir por la reforma hay planteos que tienen que ver con reducir el rol de la participación social, planteos que tienen que ver con dejarse de preocupar tanto por lo preventivo, por no sé cuánto, que eso lo haga el sistema educativo y que el sistema de salud se ocupe de la atención y que lo haga bien. Problemas que tienen que ver con los costos de los medicamentos y presiones para que no se usen genéricos y se usen medicamentos originales.
y presiones de que acá me tienen que poner un tomógrafo, porque yo digo, porque yo quiero, porque yo siempre quise un tomógrafo y porque tenemos un grupo que nos organizamos para tener un tomógrafo y tenemos que tener un tomógrafo. Ahora, en ese lugar donde vamos a poner un tomógrafo, nadie lo va a poder usar porque no va a haber nadie que le indique que lo use. Tampoco va a haber un radiólogo y todo lo demás. Entonces, trabajar con la población en términos de que en vez de repetir como propia la demanda inducida por el sistema, ¿no? Por el director del hospital o por quien que sea, para que en realidad vayamos a cuáles son las soluciones concretas de la gente, es como el principal desafío. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a levantarnos, creo que hay ánimo para más. Mañana a las 8:30 de la mañana están todos citados. Mañana tenemos una agenda bien apretada, le pediríamos a todos puntual. 8:30 reiniciamos las actividades.